quinto domingo del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó y tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz domingo. El día de hoy la Sagrada Escritura, como siempre, nos va a hablar y nos va a mostrar un camino que debemos de seguir para la felicidad. Si en verdad queremos ser felices, si en verdad queremos que Jesús nos sane, nos libere, nos enseñe el camino, tenemos que prestar mucha atención a lo que la palabra de Dios nos dice, a lo que el Evangelio nos dice, porque indudablemente son palabras de amor, son palabras de sabiduría. Hoy en el Evangelio vamos a ver lo que pudiera ser un día ordinario en la vida de Jesús. Y si te has preguntado, ¿cómo sería la vida de Jesús? ¿Cómo sería vivir con Jesús un día? Pues te lo puedo asegurar que a través de la experiencia que el evangelista San Marcos nos enseña, es que debió de ser una vida muy activa. Algunos verbos que pudiéramos nosotros describir de lo que es en un día de Jesús. En la mañana, desde la mañana hasta la noche, Jesús enseña, acompaña, sana, libera, congrega, ora y peregrina. Todo eso es lo que resume este evangelio. En el principio Jesús viene de la sinagoga de estar enseñando. Acompaña a sus discípulos a la casa de Simón Pedro. Sana a la suegra de Simón Pedro. Libera a muchos endemoniados. Congrega a mucha gente en torno a él. En la madrugada se escapa para tratar de orar. Y justo cuando lo encuentran, él peregrina a otro lugar. 7 acciones que muy bien subrayan lo que es un día de la vida de Jesús. Enseñar, acompañar, sanar, liberar, congregar, orar y peregrinar. Así debiera de ser nuestra vida, o así estamos nosotros invitados a vivir, porque esas mismas acciones son las que la iglesia hace. Y si tú y yo somos iglesia, también nosotros estamos llamados a realizar estas acciones, pero para eso hay que primero recibir la enseñanza de Jesús. Hay que dejarnos acompañar por Jesús. Hay que ser sanados, liberados. Hay que congregarnos todos juntos. Hay que orar y hay que tener esa actitud de un peregrino. Quiero poner énfasis en esta ocasión en un milagro que nos narra el Evangelio de San Marcos, particularmente el que vamos a leer el día de hoy en la misa. Porque a pesar de que dice que sanó a muchos enfermos, liberó a muchos endemoniados, nos detiene y nos da algunas características de propiamente un milagro, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y es que en 2 versículos en San Marcos nos da toda una enseñanza
sobre lo que es el milagro o cómo nosotros debiéramos de dejarnos sanar por Jesús. Hay otros milagros, como cuando Jesús sana al ciego, a la hemorroísa, a la hija de Jairo. Hay otros milagros en donde sí, el evangelista no se ahorra tinta y va describiendo con lujo de detalle qué era lo que iba sucediendo. Pero aquí, en este particular milagro, es tan breve, en 2 versículos, pero es tan grande la enseñanza. Prestemos atención. Dice que cuando Jesús llega, le hablan, le dicen que la suegra está enferma, hablan del problema. Esa es la primera enseñanza. Hay que hablar de los problemas. Usualmente, cuando tenemos un problema, tomamos la actitud de que hay que callarnos y a ver si el tiempo lo resuelve. No, hay cosas que se tienen que hablar y hay cosas que se tienen que hablar incluso con Jesús. No te ahorres el problema, no te ahorres el diálogo, hay que decirlo, hay que dialogar. Eso es lo primero que nos dice el Evangelio. Le hablan a Jesús, le dicen a Jesús sobre la suegra que yace en cama con fiebre. Punto número 2, Jesús se acerca a ella. Y es que efectivamente Jesús se acerca a cada uno de nosotros. La pregunta sería, ¿y nosotros nos acercamos a Jesús? ¿Dejamos que Él llegue hasta donde estamos? ¿O pretendemos que todo está muy bien e ignoramos que Jesús viene a sanarnos, a liberarnos, a restaurarnos? Jesús se acerca, la toma de la mano, y es un gesto muy tierno, porque tomar a alguien de la mano es como darle una invitación. Me gusta mucho esta imagen, cuando tomas de la mano a aquella doncella para invitarla a bailar. Cuando tomas de la mano a alguien para ayudarle a cruzar la calle. Cuando tomas de la mano a alguien para invitarlo a avanzar. Es una invitación. La sanación, la salud, el milagro que Dios hace en nuestra vida es una invitación. Dios no nos obliga ni siquiera a ser sanados, nos invita. De ahí que cuando la toma de la mano, la levanta. Pudiéramos decir, ella se levanta, porque incluso aunque el milagro lo haga Jesús, necesita de nuestra cooperación, el querer levantarnos de la situación en la que estamos. Porque habrá algunos que quieran ser sanados, pero van a querer seguir en la cama y eso no se puede. Hay algunos que están pidiendo para tener trabajo y ni siquiera entregan solicitudes de trabajo, nunca tocan las puertas. Así no se puede. Hay estudiantes que piden pasar el examen, pero no estudian. Así no se puede. Jesús nos ayuda y nos da la capacidad y va a abrir las puertas y nos va a dar la inteligencia para poder memorizar, pero necesita de nuestra ayuda. Él nos toma de la mano, nos da la invitación, pero la acción de levantarse implica el movimiento de los dos. Él que nos ayuda y nosotros que sí estamos dispuestos a dejar la cama. Cuando se levanta, dice el Evangelio, que la fiebre la dejó. La fiebre desaparece. Indudablemente podemos ver nosotros ahí el milagro palpable, que ella fue sanada. Pero ojo con esto. Ella experimentó la salud, ella fue sanada, pero el milagro todavía no terminaba ahí. Porque hay un propósito cuando somos sanados. Hay un propósito, el que Jesús venga a nuestra vida, el que Jesús nos levante, el que Jesús nos libere. Todo es con un propósito. Y el propósito es para servir. Sanados para servir. Liberados para servir. No podemos nosotros pretender recibir un milagro de Dios para de una manera egoísta querer cumplir nuestras expectaciones y ser marros con nosotros mismos. No se puede. La idea es que salgamos a servir, que ayudemos a los demás, que mostremos lo que Dios ha hecho en nosotros.
Por eso, este segundo punto, la continuación de la sanación es servir. Ella se puso a servir. Y es que solamente el que sirve es el que verdaderamente ha sido sanado. Los que no sirven, no sirven. Así de sencillo. Si en verdad queremos ser sanados, hay que ponernos en servicio. Porque cuando tú no estás saliendo a ayudar a los demás, cuando tú no eres generoso, cuando no sirves a los demás, simplemente date cuenta, no estás sirviendo. Y no sirvió de nada lo que Dios ha hecho en ti. ¿Recuerdas aquellos leprosos que fueron sanados? Solamente uno regresó a dar gracias. ¿Dónde estaban los demás? Si los otros no dieron gracias es porque eran mal agradecidos, indudablemente. Aquel que no sirve a los demás, pues entonces no está sirviendo. Muchos me preguntan, Padre, pero ¿cómo puedo descubrir la razón de mi vivir? Ponte a ayudarte a los demás. Y te vas a dar cuenta cuán valioso e importante eres. Pero si te quedas, como decían en mi rancho, como el asadón, todo queriendo jalarlo para ti, entonces no sirves. Hay que salir de nosotros mismos y ayudar a los demás si queremos que nuestra vida tenga un propósito. El Evangelio continúa diciendo, y esto es muy propio de San Marcos, en otros momentos hablaré también de esta idea, pero Jesús en el Evangelio de San Marcos prohíbe rotundamente a los demonios hablar, porque los demonios sabían quién era Jesús. E incluso también les prohíbe a algunas personas que fueron sanadas decir lo que Jesús había hecho en ellos. Solamente en una parte en el Evangelio de San Mateo, que es un paralelo, pero de ahí en fuera solamente San Marcos usa esto. Hay toda una explicación. Número 1, no confundir el ministerio de Jesús. Porque en aquel entonces había una idea de que Jesús era un guerrillero, que el Mesías tenía que ser como una especie de guerrillero que los liberara del Imperio Romano. Y eso era tanto como distraer y limitar la verdadera liberación que Jesús nos daba del pecado y del dominio de las tinieblas. Por eso Jesús dice que se callen todos, para que no lo distraigan y no se distraigan del verdadero mensaje que Él trae. No una liberación política o social o económica, sino algo más grande, la liberación del pecado. Que cuando nosotros nos liberamos del pecado y de sus consecuencias, entonces también nos veremos unos a otros como hermanos y experimentaremos la libertad, incluso política y social. Pero tratar de pelear solamente con armas políticas es perder la batalla, porque nuestra mirada debe de estar mucho más alta. Y que específicamente a los demonios los calle, es porque nunca hay que escuchar al demonio. Satanás siempre nos va a decir verdades a la mitad, verdades torcidas. Aunque pudiera decir alguna verdad sobre Jesús, quién es Jesús, siempre va a estar en una distorsión. Por eso, no dialogar con el enemigo y más bien escuchar quién es nuestro verdadero amigo, Jesús, quien es el que viene a sanarnos. Así que el día de hoy, el conocimiento que tenemos de Jesús es claro, es profundo, es real. Dejamos que Él se acerque a nosotros, nos tome de la mano, nos invite, aceptamos la invitación a cambiar, nos levantamos de nuestra mediocridad, le seguimos y le servimos. Esto es una invitación y si queremos ser felices, hay que ponernos en camino a la felicidad. Y esto es dejar que Jesús se acerque, que Él nos tome, seguirlo y servirlo. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que restaura y hace nuevas todas las cosas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este evangelio me trajo a la memoria una anécdota del padre Emiliano Tardif, que incluso tengo entendido ya es considerado siervo de Dios y su causa de canonización por ahí va avanzando.
Resulta que es muy conocido el padre Emiliano Tardif por el don de sanación que tenía, y muchos de los milagros que sucedieron en vida del padre Emiliano Tardif fueron incluso documentados. Era muy normal que en las reuniones en donde él oraba por los enfermos hubiera una sección de gente que estuviera realmente grave o muy enfermos, o una sección de gente que estaba en silla de ruedas y cosas por el estilo, para tener un poquito más de caridad con ellos. Y a un lado pues estaba la gente que simplemente se acercaba para escuchar la palabra de Dios. Después de que él predicaba, se acercaba a los enfermos y oraba uno por ellos. Y en una ocasión era costumbre del padre Emiliano Tardif decir: ¿de qué estás enfermo? Y cuando el enfermo decía su enfermedad, después le preguntaba: ¿quieres ser sanado? Y la mayoría de los enfermos, y digo mayoría porque sabemos de un caso que no, la mayoría de los enfermos decía sí. Y el padre oraba por ellos y sanaban. Ante la vista de todos, muchos de ellos sanaban. El padre Emiliano tenía ese don muy fuerte de sanación. Pero llegó con una mujer. Y el padre Emiliano Tardif se acerca y le pregunta: ¿cuál es tu enfermedad? Y aquella mujer menciona su enfermedad. Y el padre le pregunta: ¿quieres ser sanada? Y la mujer, viendo al padre, le dice: no. Y el padre Emiliano Tardif se sorprende y le dice: ¿no quieres ser sanada? Y la mujer dice: no, padre, así estoy bien. Y el padre se sorprende y le dice: ¿pero por qué no quieres ser sanada? Y aquella mujer le dice: porque estoy recibiendo la pensión del gobierno, y si sano, ya no voy a poder cobrar la pensión y voy a tener que trabajar. Así que así estoy bien, prefiero quedarme con mi enfermedad. Y el padre Emiliano pues la respetó, no oró por ella, se la brincó y siguió orando por los demás enfermos que iban sanando. Así es Jesús con nosotros. Se acerca y nos da la invitación, nos toma de la mano, y Él está dispuesto a levantarnos, a ayudarnos. Pero nosotros tenemos que tener la actitud y la conciencia de querer levantarnos, de querer dejar la cama, de querer dejar la situación de pecado para poder servirle. Porque dos errores podemos cometer: no querer dejar la vida que llevamos, de nada nos va a servir la salud, nos volveremos a enfermar. O no querer servir. Y si no queremos servir a los demás, tarde que temprano tu corazón se va a ir pudriendo y vas a terminar peor que como empezaste. Así que, aunque este milagro de la sanación de la suegra del Pedro es muy breve, es una gran enseñanza para nosotros. ¿Y tú? ¿Quieres ser sanado? Que tengas un excelente día.